Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. A continuación vamos a estudiar acerca de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los llamados electrones externos. Son los únicos que participan de reacciones químicas y de la formación de enlaces. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar el caso del bismuto. Si observamos su ubicación en la tabla periódica, vemos que es el elemento número 83. Eso significa que cada átomo de bismuto va a tener 83 protones y al ser un átomo neutro implica que tiene 83 electrones. Entonces, los 83 electrones participan de reacciones químicas o en el caso de los compuestos con bismuto van a ser 83 los enlaces o los 83 electrones van a formar enlaces químicos. No, únicamente los electrones externos, los electrones de valencia del bismuto, son los que van a participar de reacciones químicas y los que participarían en la formación de enlaces. Nada más. Entonces aquí surgiría la pregunta, ¿cuántos electrones de valencia tiene no solo el bismuto, cualquier otro elemento, y en qué orbitales están? Para contestar esto, hay una manera rápida de hacerlo, que vamos a ver al final, y una manera a partir de la configuración electrónica. Entonces vamos a empezar de esa manera y lo vamos a hacer con algunos ejemplos. Esto aplica para cualquier tipo de elemento, elementos representativos de transición o de transición interna. Y vamos a poner un ejemplo de cada uno y otros para observar algunos detalles del comportamiento. Vamos a iniciar con estos elementos, el magnesio, el manganeso, el selenio, el europio y el bismuto. Importante, recordemos que en cuanto a configuración electrónica, los de transición y los de transición interna tienen varias excepciones que es importante recordar, pero en este caso puse ejemplos que no tienen ninguna excepción. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica. Puede ser la configuración electrónica completa o la configuración electrónica abreviada. En el caso del magnesio estamos poniendo la configuración completa. Vemos que es 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. En el caso del manganeso lo podemos hacer de forma abreviada. Partimos del gas noble anterior, que sería el argón, y escribimos su configuración, que sería 4s2, 3d5. Vamos a hacer la misma configuración abreviada para los elementos a continuación. En el caso del selenio, el gas noble anterior es argón igualmente y la configuración sería 4s2, 3d10, 4p4. En el caso del europio, el gas noble anterior, ahí como es un elemento de transición interna, a veces uno se puede perder en cuál será el gas noble anterior, tener cuidado, observar que es el xenón, cualquier cosa uno se puede guiar con los números, ver que el europio es el elemento 63 e ir contando hacia atrás, ver cuál es el gas noble anterior, en este caso el xenón. Su configuración sería 6s2, 4f7. Y finalmente el caso del bismuto, que fue el ejemplo con el que iniciamos este video. Su gas noble anterior, de igual manera, es el xenón. Luego tenemos el orbital 6s2, luego 4f14, 5d10 y finalmente 6p3. Entonces, una vez que tenemos las configuraciones electrónicas, ¿cómo sabemos cuáles son los electrones de valencia? Sencillo, nos vamos a fijar en el último orbital. Entonces, el electrón más externo, el electrón de valencia, y por evidentemente, o con lógica, va a ser el último orbital que escribimos en la configuración. Entonces, de fijo, va a ser siempre el último. Y ahora en lo que nos tenemos que fijar es si el último orbital es S, listo, ahí se acabó, ya no hay más orbitales externos. Entonces, en el caso del magnesio, vean que el último orbital es el orbital 3s. ¿Qué significa eso? Que ese es el último. Como es ese, ya dejamos de contar. Ese es el único orbital más externo. Entonces, en ese caso, si el último orbital, el más externo, es el 3s, y ahí vemos que hay 3 electrones, por eso la configuración es 3s3, decimos que el magnesio tiene 3 electrones de valor. Vamos con el caso del manganeso. Igual, el último orbital lo vamos a marcar, pero vemos que en este caso el último orbital no es S. Significa entonces que siempre nos vamos a fijar en el último y además en el último S que haya. Entonces, en el caso del manganeso, vemos que el último es el 3D. Como no es S, buscamos el S que haya antes. Vemos que sería el 4S. Y listo. En este caso, los electrones, los orbitales más externos serían los orbitales 4s y 3d.
Y como hay 2 electrones en el S y 5 en el D, vemos que el manganeso tendría 7 electrones de valencia. Vamos con el caso del selenio. Marcamos el último y ojo, no es marcar todos los que están antes hasta llegar al S, no, no. Vean que es el último y además el último S. Entonces, marqué el 4P porque es el último. El que está antes es el 3D. Ese no lo marco. ¿Por qué? Porque no es S. Insisto, es el último y el último S. Eso significa que en el caso, del selenio, los orbitales más externos serían el 4P y el 4S. Punto. El 3D sigue contando como un orbital interno. ¿Qué implica esto? Implica entonces, si hay 2 en el orbital S y 4 en el orbital P, que el selenio va a tener 6 electrones de valencia. Vamos con el caso del europio. En el caso del europio, marcamos siempre el último orbital y luego el último S, de manera que los orbitales más externos, en el caso del europio, serían el 6S y el 4F, de manera que en total, si hay 7 en el F y 2 en el S, tendríamos 9 electrones de valencia. Y vamos con el caso del bismuto, que insisto, al inicio del video empezamos a hablar cuántos serán los electrones de valencia del bismuto. En este caso, marcamos el último orbital y luego el último orbital S, es decir, el 6S. En este caso, los orbitales más externos del bismuto serían los orbitales 6S y 6P. Como hay 2 y 3 electrones respectivamente, vamos a decir que el bismuto tiene 5 electrones de valencia. Entonces, vean que con esta información nosotros podemos contestar cuántos electrones de valencia tiene cada elemento y además en qué orbitales están. Podemos saber, por ejemplo, en el caso del selenio, que tiene 6 electrones de valencia y que están en el orbital, en los orbitales 4s y 4p. Además, podemos relacionar estos electrones de valencia con la clasificación que hacemos en la tabla periódica en elementos representativos de transición y transición interna. ¿Qué significa eso? En videos anteriores, nosotros habíamos estudiado que los elementos de estas columnitas eran representativos y se les había dicho, sí, sí, eso tiene que ver con la configuración electrónica. Básicamente, cualquier elemento que sus electrones de valencia estén en orbitales S y P van a ser representativos. Si tenemos elementos que al contrario, sus electrones de valencia están en orbitales D, vamos a decir que son de transición. Y si sus electrones de valencia están en orbitales F, vamos a decir que son elementos de transición interna. Entonces lo podemos ver con los ejemplos que tenemos a la derecha. Vean en el caso del europio. El europio tiene electrones de transición en un orbital F, por lo tanto es de transición interna. Mientras que el manganeso tiene electrones en los orbitales D, de manera que son de transición. Y en el caso de el magnesio o el selenio, que vemos que tienen electrones de valencia en los orbitales S o en los SP, van a ser elementos representativos.